Hola Cáncer, bienvenido al Elías Astral, tarot para mejorar tu vida. Estamos en tu horóscopo semanal, como siempre con todo el cariño y el amor del mundo. Te invito a que te suscribas para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, comenzamos. Como siempre, primero vamos a ver qué mensaje hay de parte de tus arcángeles, ¿ok? De Elohim. Hoy el arcángel Metatrón quiere decirte lo siguiente. Hoy renuevo energías. Te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida, incluso en esta época de cambios y alineaciones energéticas. Puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Bueno. Mira que estamos, como lo dice el mensaje, en una época de cambios energéticos bastante fuertes y sé que muchos de ustedes pues lo sienten, ¿sí? Entonces en ese sentido pues te está diciendo si sabes o sientes que de pronto no puedes amoldarte muy bien a estos cambios, pues pide asistencia divina, ¿sí? Especialmente al arcángel Metatrón, que es uno de los Elohim. Bueno, al final vamos a ver unos minutitos de meditación para que puedas como hacer estas cosas. Quiero que ya mismo en los comentarios hagas el siguiente decreto para tu vida y lo escribas. Hoy se renuevan todas mis energías. Hoy se renuevan todas mis energías. Hecho está, ¿ok? Porque cuando tú comienzas a hacer estos decretos y estas afirmaciones en tu vida, digamos que comienzas a atraer estas cosas desde el plano espiritual al plano material. Bueno, esto es una cosa metafísica, algo medio loquita, medio más bien compleja, pero créanme que es posible hacerlo, especialmente si te sientes cansado. Pasamos a tu lectura. Vamos a ver, recuerden que el tarot es una brújula, ¿no? Es una brújula que lee líneas de tiempo. Y veamos, esta lectura es general, toma lo que te resuene. Si quieres una lectura privada, en el primer comentario y la descripción están mis datos de contacto. Solicítala pronto porque me quedan muy poquitos cupos para marzo. Bueno, te dice, en los viajes te encontrarás. Esta primera parte es general, tiene que ver con tu energía. Y me dice que algunos de ustedes definitivamente necesitan tomar distancia, un viaje, apartarse de una situación para poderla ver en perspectiva, ¿sí? También cualquier tipo de viaje que estés planeando hacer en estos días va a resultar muy bueno para ti, sobre todo como en la parte personal. Y me dice, la naturaleza te dará vitalidad. Definitivamente cualquier viaje en serio de conexión, de reconexión con Madre Tierra, con Gaia, en estos días será genialísimo para renovar energías. Bueno, pasamos a la parte económica. Te invito ya mismo a que te suscribas y veamos qué números de la suerte hay para ti en estos días. Tenemos el número 26, número 8 y el número 27. Y veamos con Rider White a ver qué te dicen. Bueno. 5 de copas invertido, podrías estar como en una especie de reunión social en los próximos días que vienen, o en un evento, algo que implica como la concentración de varias personas, tiene que ver con tu trabajo o si no, a través de un espacio, como te digo, social, podrías estar conociendo una excelente oportunidad. Sí, mira, esto es confirmado por este 5 de pentáculos. Me dice que te conviene socializar en los próximos días o acudir a eventos con otras personas porque probablemente hagas un contacto importante o en medio de todo ello resulte como una especie de propuesta económica para ti.
te va a dejar como un poquito pensando porque la carta de la muerte me dice que quizá no estás preparado para un cambio tan drástico. Puede ser que esto implique mudarse a otra ciudad, cambiar de manera radical de trabajo, de oficio, de ocupación. Pero realmente al estar la posición de la carta así, es una propuesta que te conviene y pues yo creería que vale la pena arriesgarse, ¿sí? Mira que desde acá nos está hablando esto del tema de los cambios energéticos y creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con renovar energías en otra parte o en otro lugar. La carta del ermitaño, que es la misma carta de anciano en otros tarots, me dice que te vayas con mucha seguridad, ¿sí? Que tienes la experiencia suficiente para poder afrontar cualquier cargo, cualquier, digamos, como desafío que implique esta propuesta. Que no sientas como si no tuvieras la experiencia, la capacidad, no. Sí la tienes y tienes que visualizarte y estar totalmente seguro o segura de que lo puedes hacer. Entonces, de verdad, mis mejores deseos para esa parte. Veamos una cartita del oráculo para esta parte económica. Me dice, los finales son inevitables. O sea, siento de verdad que ya en algún espacio profesional o laboral o académico ya cumpliste tu ciclo y es momento de avanzar a algo más, ¿ok? Bueno, pasamos a la parte sentimental. Recuerden que esta lectura es general, tomen lo que resuene, suscríbanse para que estén en nuestros en vivo. Y veamos, iniciales importantes en el amor estos días. Tenemos la letra N, la E, la K, la A, la M o W. Signos importantes estos días. Tenemos Cáncer, Piscis, Escorpio, Leo. Bueno, tomen lo que les resuene. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. En cada red siempre hacemos envíos. Bueno, este 2 de bastos me gusta mucho, ¿saben? Es una carta de la alianza. Es una carta que me dice que por fin hay relaciones que se empiezan a consolidar. Sí, esto me parece súper bonito. Porque siento que muchos de ustedes han esperado por relaciones estables. Y esta es una relación como ustedes la han pedido, como ustedes la han soñado. Así se va a transformar esta relación, si es que aún no lo es. Entonces, si estás con alguien y estás preguntando ¿realmente la persona es para mí? Sí. De hecho, esa es una carta que me habla acerca de los logros luchados, de que o sea, es un vínculo que se ha trabajado y de verdad que siento que muchos de ustedes han pedido en oración esta relación. Este 9 que está aquí me habla acerca de que si alguno de la pareja o alguien cercano a la pareja tiene un problema de salud, se resuelve, ¿sí? Es una carta de salud, también es una carta nuevamente que nos confirma el logro, es una carta que nos habla acerca de que comienza a llegar tranquilidad. Es una palabra clave de este 9 de copas, la tranquilidad. Entonces, mejores etapas vienen para esta conexión, para este vínculo. Esta sota de bastos invertido es una carta que me habla de que algunos de ustedes han tomado, o sea, se encuentran como en un distanciamiento o acaban de pasar, pero es un distanciamiento que no dio resultado o que no está dando resultados, si es que así están, y que se va a poder superar. No es como cuando tomas distancia, pero la cosa no te salió muy bien, que digamos, y se supera. La estrella me dice que llega claridad, que llega luz, que se esclarece una situación por la cual ustedes probablemente tomaron distancia.
Entonces pienso que van a ser días de claridad, de tranquilidad, de fortalecer la unión y de darse cuenta de que separados nada que ver. O sea, el camino de ustedes dos realmente es construir en esta encarnación. Siento que el vínculo energético que tienen es muy fuerte y que pues nada, no, estar lejos es perder el tiempo básicamente. Veamos qué nos quiere decir el oráculo en este momento. Y la carta de los tronos me dice: tejed juntos la corona que merecéis. Sí, entonces juntos, ¿sí me entiendes? Es la carta de también de que algunos de ustedes tienen hijos y que se aproxima como no sé, siento familias unidas, hogares unidos, qué bonito. Bueno, recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok. Ahorita vamos a dejarles unos minutitos de una meditación o de frases afirmativas porque vamos a empezar a hacer un proceso de elevar la conciencia de ustedes, ¿ok? Si no conoces tu ascendente, ve al video de Virgo y allí encontrarás un mensaje especial para ti. Bendiciones y que el universo te cuide mucho y Dios también. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la Tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.